Sí. ¿Quién más estuvo en la clase pasada? Como el que más ha estado es el compañero Arturo. ¿Emanuel estuvo en la clase pasada? ¿Qué más nos puede decir? Ok, sí, muy bien. Gracias, compañero. Bueno, vimos que los historiadores han dividido toda la historia de la humanidad en dos, prehistoria e historia. Prehistoria comprende dos edades, edad de piedra, edad de los metales. Edad de piedra la integran los periodos paleolítico, mesolítico, neolítico. Nos quedamos, me parece que en el neolítico, ¿están de acuerdo? Ya lo habíamos, ajá, en el mesolítico. ¿Terminamos el mesolítico? Sí, recuerdo que sí, o me equivoco. Ok, bueno, el mesolítico comprende desde, yo les voy platicando, ustedes van tomando nota, ¿va? Comprende aproximadamente desde el año 10.000 a.C. hasta el 6.000, y este resulta de la transacción de los periodos paleolítico al neolítico. La palabra mesolítico proviene del griego entre y litos, que significa, meso, entre y litos, que significa piedra. Por lo tanto, hace una alusión a la edad de piedra media. Este periodo se destaca por el trabajo de la piedra en forma pulida y astillada. Recordemos que en el Paleolítico la piedra era solo partida, así como en bruto, tal cual. En este periodo ya empiezan a pulir y astillar la piedra. Y en el Mesolítico surgen las primeras poblaciones sedentarias. También comparemos en el Paleolítico toda la comunidad, toda la humanidad era completamente nómada. Nómada y vivía en cuevas. Aquí en el Mesolítico inician las primeras poblaciones sedentarias. ¿Por qué? Bueno, porque en el último periodo del Mesolítico empieza a cambiar el clima. Empieza a cambiar el clima y eso favoreció la práctica de la caza, de recolección de algunos frutos, de la pesca. Por eso es que se da, o eso da lugar a que el hombre empiece a volverse sedentario. Y ya no nada más viven en chozas, perdón, en cuevas, sino que ahora empiezan a vivir en chozas precarias, pero chozas ya fabricadas con ramas, con madera. Entonces, características o cuestiones que habría que resaltar de este periodo. Uno, fue el periodo de transformación de cazadores a recolectores, ¿va? En el Paleolítico solo cazaban, aquí ya empiezan a recolectar. Entonces pasamos a ser cazadores a recolectores. Se destacó también la innovación del trabajo de la piedra en forma pulida y tallada, ya un poco más elaborada, perdón. De esta época o de esta edad también provienen los primeros vestigios de vida sedentaria. Y repito, este cambio se debió a las nuevas prácticas para conseguir sus alimentos, a través de la recolección, de la pesca y de la domesticación incluso de algunos animales. De este periodo también provienen los primeros vestigios de ajuares sepulcrales de las personas que tenían un alto poder o un alto mando social. También en este periodo se da la evolución de las pinturas rupestres. ¿Por qué evolución de las pinturas rupestres? Porque inicialmente
solo pintaban animales o querían dar la forma de animales, pero después incluso ya pintaban o plasmaban grupos de personas, plasmaban como tal civilizaciones, plasmaban cómo cazar, o sea, ya se plasmaban ellos atrás de los animales, ya no eran únicamente animales, se plasmaban ellos incluso haciendo sus sacrificios, teniendo sus reuniones, por eso ya eran grupos sociales. Y algo igual muy importante es que en el último periodo de esta época mesolítica se produce el último periodo glacial. Recordemos también que en el Paleolítico el clima era extremadamente frío y prácticamente todo estaba cubierto de hielo. Entonces, en este periodo se da la última glaciación, pasando entonces de un clima extremadamente frío a un clima cada vez un poco más templado. Y fue esto lo que permitió la variedad tanto de forma de vida animal como vegetal. Estas serían las características que tendríamos que resaltar de este periodo mesolítico. Incluimos también que de esta época, en esta época se construyó el primer templo del mundo, o el templo de mayor antigüedad del mundo, y se llamaba Gobekli Tepe. Gobekli, Gobekli Tepe. Aproximadamente se dio entre el año 9000 y el año 8000 antes de Cristo. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Tenemos después entonces al periodo neolítico. El periodo neolítico es la última etapa de la edad de piedra. La última etapa de la edad de piedra. Y comprende desde el año 6000 antes de Cristo hasta el año 3000 antes de Cristo. ¿Se dan cuenta cuántos años abarcó la edad de piedra? ¿Alguien me puede decir cuándo fue que inició la edad de piedra? ¿A partir de qué año aproximadamente o hace qué tiempo? A ver, yo les pregunto a ustedes, eso lo vimos la clase pasada. Se dio o se conoce la edad de piedra o la historia fija, la edad de piedra. ¿A partir de qué año? Escucho. 500 antes de Cristo. No, pues si estamos hablando ahorita de que llegamos al año 3000 antes de Cristo, en el último periodo. Aproximadamente la edad de piedra comienza hace casi 3000 millones de años. Perdón, 3 millones de años atrás. 3 millones de años atrás con la era paleolítica. De hecho, la era paleolítica es la más extensa de la humanidad porque esta abarca desde el 3000 millones de años antes hasta el 3000, hasta el año 3000. Abarca hace casi 3 millones de años hasta el año 3000 antes de Cristo. Estamos hablando de 3 millones de años atrás antes de Cristo. Entonces, desde ahí abarca la edad de piedra. Desde hace casi 3 millones de años atrás hasta el año 3000 antes de Cristo. Imagínense, estamos hablando de que antes de Cristo ya los humanos teníamos casi 3 millones, 2 millones 700 mil años atrás. ¿Ok? Entonces nada más para que lo tengan ahí como dato y se den una idea de toda la extensión de la vida humana. O sea, todo el periodo, todo lo que ha vivido el hombre, todos los años y vaya,
pues nos podemos, a veces no caben tantos años en nuestro pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo es que 3 millones de años atrás? Pero bueno, entonces la edad de piedra abarca ese periodo, esa etapa de vida, esos años de prehistoria, es lo que abarca, es la más larga. Y la paleolítica, pues es aún la más larga, porque abarca, de hecho, desde los 3 millones antes hasta los 250.000. Es la más larga. Entonces, imagínense en qué condiciones vivía el hombre, extremadamente frío, y sobrevivió así cuántos millones de años. Desde el 3 millones llegó hasta el 250.000. Ya del 250.000 en adelante ya sigue el Mesolítico, y el Neolítico ya es la última etapa de la Edad de Piedra, que abarca aproximadamente del año 6.000 al 3.000. Imagínense, ya nada más abarcó 3.000 años. 3.000 años el Neolítico, que va del Paleolítico, que me abarcó casi 2,5 millones de años. Y ya el Neolítico solo me abarca 3.000 años. Va del 6.000 antes de Cristo al 3.000 antes de Cristo. Las características de vida en el periodo neolítico: la herramienta ya se usaba moldeada, pulida, ya no nada más se tallaba, ya se moldeaba, se pulía, y ya la piedra no fue el único material que ellos usaban, ya utilizaban madera y hueso. Los humanos, favorecidos por el clima cada vez más templado, los humanos fue que aprendimos a cultivar, ya no solo recolectábamos, ya cultivábamos. Entonces aquí también se da una transición. Si en el periodo paleolítico al mesolítico se da la transición de hombres cazadores a recolectores, para el neolítico ya se da de cazador, recolector a agricultor. Ya no solo recolecta, ya cultiva sus propios alimentos, y aprendió también a criar ganado doméstico. Los primeros cultivos, o dentro de los primeros cultivos, era el trigo, el arroz, el maíz, y esto permitió formalizar al 100% el estilo de vida sedentaria. Si en el Mesolítico empezaban a realizarse las primeras civilizaciones sedentarias, en el Neolítico se formaliza como tal el sedentarismo. ¿Ok? También ya se produjeron una gama de varios objetos de cerámica, alfarería, tejidos. Y a finales de este periodo del Neolítico es que aparece el trabajo sobre algunos metales, siendo el primero de ellos el cobre. Entonces, esto fue lo que marcó la transición de la edad de piedra a la edad de los metales. ¿Qué fue? Que en el Neolítico, dentro de las características del periodo neolítico, es que a finales de este periodo ya no solo empiezan a trabajar con cerámica, ya no solo trabajan tejidos, ya no solo alfarería, no, sino que empiezan a manipular algunos metales. Y el primero de ellos, conocido como cobre, fue lo que marcó la transición de la edad de piedra a la edad de los metales. Y es lo que ya vamos a ver a continuación, la edad de los metales. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, seguimos entonces. Entonces, la edad de los metales se va a extender aproximadamente del año 4.000 o 3.000 antes de Cristo al año 1.000 antes de Cristo, marcando así el fin de la prehistoria. Ahorita vamos a ver por qué la historia o qué acontecimiento ubicamos dentro del fin de la prehistoria.
Entonces, repito, la edad de los metales va a abarcar del 3000 hasta el año 1000, ya solamente 2000 años. Entonces, dentro de esta edad de los metales, las primeras evidencias de fundición del cobre datan alrededor del año 5000 aproximadamente antes de Cristo, del año 4000. Del año 4000 antes de Cristo es que datan las primeras evidencias de fundición de cobre. En ese entonces la humanidad ya llevaba una existencia sedentaria sustentada en la agricultura. El cobre es el primer metal en ser empleado, luego el bronce y finalmente el hierro. Esta edad de los metales abarcó también grandes descubrimientos civilizatorios y culturales. Algunas regiones ya utilizaban la escritura, como lo fue en Mesopotamia y Egipto, en donde se desarrolló la primera forma de escritura. Entonces, primero, tenemos que la edad de cobre. El cobre se moldeaba y se martillaba. Después se batía en frío hasta que posteriormente se descubrió la posibilidad de fundirlo con estaño y arsénico. Entonces, cuando el hombre descubre que se podía fundir con arsénico y estaño, es que llega a descubrir el bronce. El bronce lo empleaban en la confección de armas, de vasijas, de platos, utensilios, diferentes tipos de ornamento. Pero el bronce no era tan duro. Por eso es que el hierro viene a sustituir al bronce posteriormente por la dureza. El hierro desde esa época se convirtió en la forma más sofisticada de la metalurgia. Podemos decir que el hierro era la metalurgia de la prehistoria. Entonces, este periodo inicia con el término de la Edad de Bronce. La Edad de Hierro inicia obviamente con el término de la Edad de Bronce aproximadamente en el año 1500 a.C. Y pues como cada etapa va teniendo fin, dependiendo la región y la civilización y el lugar en donde se ubicaban dentro de la historia en ese momento. ¿Qué permitió el hierro? Primero, el desarrollo de la metalurgia, nuevos utensilios para la agricultura, nuevas armas, se formaliza como tal la escritura, impulsó a agricultores y agricultores por las nuevas herramientas de cultivo. Y impulsó también a la navegación. ¿Por qué a la navegación? Porque con el hierro ya ellos pudieron tener una amplitud en la invención de barcos. Y lo mismo que queda con la invención de barcos, la apertura a nuevas rutas marítimas. ¿Ok? Entonces, la escritura es lo que viene a poner fin a la edad de los metales y en general a la prehistoria. Entonces, ¿qué es lo que puso fin a la prehistoria? La invención de la escritura. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Algún comentario? Ok. Bueno, vamos a pasar entonces. Me estoy buscando una imagen. Vamos a pasar con la edad antigua.
La Edad Antigua. Esta etapa de la historia, o generalmente la historia lo ubica pues, en el mundo mediterráneo, comprende del año 3000, es decir, del año hasta donde prácticamente iniciaba la edad de los metales, que ya para estudios o términos didácticos, la edad de los metales me abarca hasta el año 1000 antes de Cristo. Sin embargo, la edad antigua empieza a retomar algunos datos dependiendo, como les digo, toda llega a su fin dependiendo el lugar, dependiendo la civilización. Entonces, como en algunos lugares la escritura ya se empezaba a desarrollar, como lo fue en Mesopotamia y Egipto, que fueron las primeras civilizaciones en desarrollar su escritura, de ahí parte la historia para ubicar el inicio de la Edad Antigua. Entonces, aproximadamente cualquier información que encuentren del año 1000, ya saben que estamos hablando exactamente en el que ese año tuvo fin la edad de los metales. Sin embargo, en general, la Edad Antigua inicia aproximadamente en el año 3000, 3500 antes de Cristo y abarca hasta el año 476 después de Cristo. Inicia, repito, con la invención de la escritura y va a terminar con la disolución del Imperio Romano en el año 476, ahora sí, ya después de Cristo. Dentro de las principales características de esta edad antigua, tenemos el desarrollo de los primeros sistemas de escritura. Primero fueron los mesopotámicos. Estos utilizaron una escritura cuneiforme. ¿Cuál es la escritura cuneiforme? ¿Alguien tiene idea de cómo es la escritura cuneiforme? ¿Han visto esa que yo pienso y casi estoy segura que sí han visto esa como en forma de cunita, de ganchito acostado? Toda la que vean así como de ganchito acostado o como de una palomita, es como si fuera la marca de Nice, pero con más curvita, más suavizado, de Nike, perdón. Entonces, esa es la cuneiforme, la que tiene forma de cunita. La van a ver después. Bueno, yo sé. Y si no, la van a buscar. Pero bueno. Entonces, los mesopotámicos usaron la escritura cuneiforme. Por su parte, los egipcios inventaron la escritura jeroglífica. Los fenicios, escuchen esto, los fenicios fueron los que idearon un alfabeto consonántico. Imaginemos que es nuestro alfabeto actual, pero únicamente consonántico, sin vocales. Esa era la escritura de los fenicios y contenía 22 letras. Por su parte, los griegos adoptaron este alfabeto consonántico de los fenicios, pero los griegos ya fueron quienes agregaron las vocales. Entonces, vean, cada civilización va teniendo sus propias formas, sus propias aportaciones, invenciones, desarrollo. Entonces, los fenicios idearon el alfabeto consonántico, pero los griegos ya fueron quienes agregaron las vocales en este alfabeto consonántico fenicio. Los pueblos mesopotámicos, por ejemplo, escribían en arcilla también. Los egipcios y los griegos utilizaban papiros. Los reinos helenísticos, por ejemplo, ellos crearon su pergamino. Los romanos también utilizaban el papiro y pergamino. Respecto a las creencias, a la religión, la mayoría de los pueblos de la antigüedad o de la edad antigua creían en la existencia de muchos dioses, no solo de uno, creían en la existencia de muchos dioses que los asociaban en general con fenómenos naturales. Tenían un dios para cada fenómeno natural, o por ejemplo, que el dios del agua, de la lluvia, no nada más fue aquí en América, sino también fue allá, en el mundo mediterráneo. Sin embargo, hubo una religión que fue de los hebreos, el judaísmo.
el judaísmo fue la primera religión monoteísta de la historia. Si usted eso anótenlo como un dato curioso tal vez. El judaísmo, que fue la religión de los hebreos, fue la primera religión monoteísta de la historia. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, permítanme tantito. Perdón, continuamos. Entonces, después, y por su parte los persas también eran monoteístas. La religión de los persas era llamada zoroastrianismo y tenía se caracterizaba por ser dualista. Era como que una lucha entre bien y mal, y el mal. Zoroastrianismo, la religión de los persas. ¿Qué otra característica de la Edad Antigua respecto a sus primeras leyes? Se da también en la Edad Antigua la primera compilación de leyes y data del año 1750 a.C., que fue ordenada por Hammurabi, el rey de la ciudad de Babilonia. Esa fue la primera compilación de leyes, 1750, ordenada por Hammurabi, rey de Babilonia. Otra característica de la Edad Antigua es que no había un estado predominante. Sin embargo, sí un imperio extenso y poderoso, que lo era el Imperio Romano, el cual en su época de apogeo unificó todo el mar Mediterráneo. Como forma de gobierno predomina la monarquía. En la Edad Antigua, la mayoría de los estados tuvieron monarquías absolutas, en los que los reyes concentraban en sus manos todos los poderes estatales. Absolutamente todos los poderes estatales se concentraban en manos del rey. La guerra también era muy preponderante. En esta Edad Antigua, la guerra era tomada como forma de solucionar los conflictos. Ellos no conocían otra forma de solución de conflictos más que con guerra. Invasiones, ataques a pueblos, a campos, esos eran muy constantes en el mundo antiguo. La importancia de la agricultura como fuente de alimento también es importante tocarla. Durante la antigüedad, la mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba la tierra. Los principales cultivos, repito, eran el trigo, cebada, lentejas, garbanzos. Otra cuestión que también se da aquí en la Edad Antigua es la invención de la primera moneda del mundo. Esta se da en el siglo VIII igual, en el 8000 prácticamente antes de Cristo, y fue inventada por los lirios. Los lirios inventan la primera moneda del mundo. ¿Cómo era la organización social en la Edad Antigua? Bueno, en la Edad Antigua la población se agrupaba, o la civilización mejor dicho, se dividía en grupos que tenían distintos derechos y obligaciones. En la mayoría de las sociedades podemos nosotros ubicarlos a través de una pirámide. Imaginemos la pirámide que incluya diferentes sectores. Incluya a la realeza, a la nobleza. Digamos, en la puntita de la pirámide está la realeza, en el escalón de abajo, la nobleza. En el tercer escalón de arriba hacia abajo vienen los sacerdotes o el clero,
después los comerciantes, artesanos, campesinos y hasta abajo los esclavos. Los que mantenían esta pirámide social eran los esclavos. La esclavitud en la Edad Antigua era algo muy, digamos, de lo que más había. Algo muy, muy característico de la Edad Antigua es la esclavitud. Había bastantes esclavos, muchos esclavos, todos en cuestiones muy, muy precarias. Y pues la esclavitud era la principal mano de obra. Los esclavos no eran personas libres, pertenecían a un amo y él era el dueño de ellos, lo tenían que obedecer y si no lo obedecían era me desobedeces, te mato, y no eran muertes, digamos, bueno, ninguna muerte es, digamos, bonita, ¿verdad? Pero la forma en que mataban a los esclavos era muy cruel, muy sangrienta. Entonces, repito, ellos eran comprados, tenían un amo y ese amo era dueño de ellos. Sabían cuántas horas trabajaban, que era prácticamente todas las horas. Comían los desechos, si bien les iban, si bien, porque no comían los desechos que ellos sacaban de las sobras que ya no querían. Entonces eran unas condiciones muy, muy precarias, se podría decir, en la que vivían los esclavos. De las primeras civilizaciones, o de las civilizaciones más conocidas en el mundo antiguo, tenemos Egipto, que se caracteriza por su invención de escritura jeroglífica, sus pirámides y su momificación. Encontramos a Mesopotamia, igual, con su creación de una escritura cuneiforme, su legislación, su sistema sexagesimal. Tenemos a la antigua Grecia, que es conocida como la cuna de la filosofía, de la historia, de la comedia, de la tragedia, la política y los Juegos Olímpicos. Roma, que dominó todas las costas del mar Mediterráneo y difundieron su lenguaje, el latín. Otros acontecimientos muy sobresalientes de la Edad Antigua, la Guerra de Troya. ¿Alguien ha escuchado sobre la Guerra de Troya? Bueno, no sé cómo, no como lo hemos visto en la película. Sí parece, se parece, pero en realidad el contexto hay una obra así como tal, es la Guerra de Troya. Esta guerra se da aproximadamente entre el año 1260-1250 a.C. y se da por el dominio del comercio. Los aqueos son quienes toman e incendiaron Troya y escaparon los sobrevivientes.